Por causa de la cruz. Por causa de la cruz. Y yo sé que probablemente ya usted se está preguntando con qué viene este muchacho el día de hoy. ¿Qué va a hablar este muchacho de que por causa de la cruz? Pero yo le garantizo que abra su corazón y Dios nos va a bendecir. La semana antepasada, el pastor Luis, estábamos celebrando lo que se conoce tradicionalmente como la Semana Santa. Y el pastor Luis estuvo predicando, hablando del evento más importante de toda la historia de la humanidad, y fue el evento de la resurrección de Cristo. Y la misma Biblia dice, Pablo escribiéndole a los Corintios, dice que si la resurrección de Cristo no fue verídica, dice que vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Toda la fe cristiana está basada específicamente en la resurrección de Jesús. Y Luis estaba narrando la historia de un personaje que estuvo pasando, ¿verdad? En el momento de la crucifixión, estuvo pasando por aquel lugar, y a ese hombre, los soldados romanos lo forzaron a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Y ese hombre, Luis estaba hablando algunas cosas y decía parte de la experiencia que ese hombre estaba teniendo, oiga bien, solamente con estar al lado de Jesús. Y Luis decía, el tema del mensaje, si mal no recuerdo, era no te limpies la sangre. Para que usted vea que yo estoy haciendo mis ejercicios mentales. Me recuerdo del tema de hace 2 semanas, que a veces a uno se le olvida el tema de hoy, nos preguntan ahorita y ya no nos acordamos. Pero en ese tema, Luis decía que cuando ese hombre estaba mirando a Jesús siendo crucificado, siendo latigado, estando deshidratado, maltratado y como estaba, a ese hombre tuvo el privilegio de que lo salpicara un poquito de la sangre del maestro. Y dice la Biblia que ese poco de sangre pudo transformar, o podemos ver que tanto ese personaje como otro de los guardias pudieron ser impactados al ver a Jesús. Cuando lo miraba a sus ojos, valga la redundancia, cuando Jesús lo miraba a ese hombre, uno de los soldados tuvo que decir, sin duda alguna, ese hombre es el Hijo de Dios. Y ellos estaban viendo y experimentando algo en ese momento de la crucifixión, que ellos podían reconocer que Jesús no era un simple mortal, que no era un ser humano cualquiera. Pero ese mismo domingo, el pastor Luis mencionó una palabra que pronunció Jesús cuando estaba en la cruz antes de morir. Y Jesús dijo esta palabra que todos conocemos, o la mayoría, consumado es. Y esa palabra tiene un significado en el idioma griego que significa tetelestai, esa es la traducción de esa palabra. Y esa palabra tiene 3 significados, connotaciones distintas. La primera significaba que te habían encomendado una tarea y ya tú cumpliste con la asignación que se te dio. Escuche bien, ese era el primer significado. El segundo significado, decía el pastor Luis, que era cuando una persona hacía una transacción de una propiedad y esa tierra, por ejemplo, tú comprabas una tierra y cuando tú firmabas ese contrato, la palabra que se daba como en este tiempo podemos decir cerrar un acuerdo, nos damos la mano, hacemos un negocio, algo así, ¿verdad? Y lo que significaba es que ya el negocio estaba cerrado. Y la otra definición, pastor, dígame usted cuál era, pues se me fue. Había otra. La primera, ayúdeme, la primera era consumado es. La segunda, la propiedad está comprada. Y la otra es que los pecados habían sido borrados. Tu deuda había sido pagada. Si tú debías 99 pesos, ¿verdad? Tú debías 99 pesos y tú saldabas tu cuenta completa. No 98,
ni 97. 99 pesos usted le pagaba al banco y ellos tenían que darle su certificado que decía está pago. Y esas palabras en la boca de Jesús tenían un poder impresionante. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted piensa en esos tres significados, estaba hablando específicamente de nosotros los seres humanos. En primer lugar, estaba diciendo, Padre, la tarea que tú me encomendaste para salvar al mundo está hecha. Fue Jesús en la cruz. Escuche bien. Segundo, Jesús dice al Padre, que era con Dios que estaba hablando, le dice, yo he pagado la deuda. ¿De quién? De los seres humanos por los que tú me mandaste a morir. Los seres humanos que tenían una falta contigo por causa del pecado, Jesús estaba diciendo, yo pagué la deuda y no la pagó a mitad, la pagó completa. Y lo último, aplicándolo a nosotros, que dice Jesús, es que los seres humanos y todo el que decide aceptar a Jesús, yo he comprado esa propiedad y ahora ellos me pertenecen a mí. Y yo no sé si usted puede entender, pero eso me marcó de una forma muy especial, saber que por causa mía, por mí, Dios mandó al Hijo a cumplir una misión, el Hijo aceptó cumplirla, por causa mía yo provoqué por mi pecado y mi desobediencia que yo estuviera en falta con Dios, que yo tuviera una deuda con Dios, que humanamente yo nunca iba a poder pagar. Y Jesús aceptó pagar la deuda en favor de nosotros. Y aparte de eso, Jesús también dice, no, ellos por causa del pecado ya han perdido el privilegio de ser hijos tuyos, pero yo voy a pagar para que ellos puedan volver a recibir ese privilegio, aleluya, de ser llamados hijos de Dios. La semana pasada Melvin estuvo predicando y hablaba de la voluntad de un propósito. Lo resumo de esta forma. Melvin estuvo diciendo que todas las cosas que nos pasan a nosotros los seres humanos es con un propósito, aunque usted lo entienda o no. Y más cuando estamos en las manos de Dios. Lo bueno, lo malo, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. Y el día de hoy vamos a hablar por causa de la cruz. Yo no sé si usted quizás conoce a algunas personas, algún famoso o que conozca cercano o que lo haya visto en las redes, algún pelotero, nosotros los dominicanos, ¿verdad? Que te conocemos y tenemos muchos peloteros, amigos, familiares, etcétera. Por causa de la fama, muchas personas se benefician de privilegios. Por causa de la fama, personas reciben privilegios. ¿Cuáles? De hacer dinero. Por causa de la fama pueden disfrutar muchos de lujos, ¿verdad? De tener vehículos caros, de tener propiedades caras, de darse la vida humanamente que ellos quieran. Por causa de la fama. Asimismo, un pelotero, un artista, lo que usted quiera, famoso, millonario, puede hacer muchas cosas por causa de eso que ellos hacen que les dé el beneficio. Usted está aquí. Aleluya. Y entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos por causa de la cruz? Por causa de la cruz, nosotros los seres humanos, todo el que quiera, tenemos los privilegios que nosotros no podemos recibir, aunque usted se haga famoso, aunque usted se busque todos los cuartos del mundo, aunque usted se vuelva una superestrella, hay beneficios que solamente lo podemos recibir por causa de la cruz de Cristo. ¿Y cuáles son algunos de ellos? Ya los mencionamos, nosotros estábamos en deuda con Dios y Jesús pagó nuestra deuda para con el Padre. Por causa de la cruz, nosotros podemos recibir perdón para nuestros pecados. Usted está aquí. Por causa de la cruz, nosotros podemos volver a ser llamados hijos de Dios. Por causa de la cruz, nosotros somos
salvos. Por causa de la cruz nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Por causa de la cruz nosotros tenemos el privilegio de hacer lo que nosotros estamos haciendo. De juntarnos, reunirnos, cantar, adorar, de orar, de hablar de las cosas de Dios. Si no hubiera sido por causa de la cruz, nosotros no tuviéramos este privilegio que nosotros tenemos hoy. Antes de que Jesús viniera a la tierra a morir por nosotros los seres humanos, los gentiles, que somos todos los que no somos judíos, no teníamos acceso ni a buscar de Dios, ni a hablar con Dios, ni a acercarnos a Dios. Porque en ese tiempo Dios estuvo tratando con un solo pueblo. Aunque hubieron algunas pocas excepciones, usted está aquí. Y todos esos beneficios hoy que nosotros disfrutamos es por causa de la cruz de Cristo. Y muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera. Muchas veces nosotros no valoramos los beneficios que se nos han puesto a la disposición de nosotros. En inglés me gusta la palabra porque dice don't take it for granted. No lo cojas a la ligera. No. ¿Usted sabe por qué? Porque hay cosas que usted puede dejar pasar y no pasa nada. Hay otras que si usted la descuida y no le da el carácter que debe, usted va a tener probablemente consecuencias. Por ejemplo, si usted se ve en una luz en rojo, porque usted no se dio cuenta o lo que sea, eso le puede traer consecuencias mortales. Usted puede matar a una persona, usted puede herir a alguien, si lo vio un policía le van a dar su ticket, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son cosas, por ejemplo, lo de la luz en rojo, algo tan sencillo que nosotros cuando andamos manejando, andamos con mucha precaución y andamos siempre alerta para mirar, ¿sí o no? Si anduviéramos de la misma manera con las cosas de Dios, nuestra vida fueran diferentes. Gloria a Dios. No se ponga tan serio. Yo le dije que si le pica un poquito, no es porque yo le estoy hablando directamente a usted, pero sí, es a usted que le están hablando. Porque ya me dieron a mí y yo no me puedo quedar solo. Amén. Gloria al Señor. Por causa de la cruz, nosotros recibimos misericordia de parte de Dios. Por causa de la cruz, nosotros recibimos gracia, que es un favor inmerecido. Aleluya. Por causa de la cruz hemos recibido algo más y ahí es donde vamos a entrar. Pastor, y ya tiene 10 minutos y todavía no hemos entrado. Sí. No, Melvin no entró hasta el final. Él hasta lo último y dice que no había entrado todavía. Gloria a Dios. Y ya eran las 12. No, pero hoy no, hoy vamos a terminar a tiempo con el favor de Dios. Por causa de la cruz, nosotros hemos recibido un privilegio más. Y yo quiero, ahí vamos a leer unos cuantos versículos. Y usted me va a ayudar a analizar unos cuantos versículos. La Biblia dice en 1 Corintios 1, del 18 al 21. Dice, porque por la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es saber a nosotros, es poder de Dios. Escuche, yo lo voy a leer de nuevo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a usted. Eso es poder de Dios. Y dice el 21, porque no, si el 21,
Sí, porfa. Dice, porque por no haber el mundo conocido. ¿Tú estás ahí? Ok, lo voy a leer esa versión que tú pusiste. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios. Atiende esa última parte. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Oiga bien, a Dios no le plujo salvar al mundo de otra forma. ¿Usted cree que el creador del universo, el Dios sabio, poderoso, el altísimo, el omnipotente, usted cree que desde el principio Dios no tenía la capacidad quizá de crear una computadora en el cielo? Imagínese lo que usted quiera. Dios pudo haber hecho lo que Él quiera para que su palabra se predicara y para que los seres humanos escucharan la predicación del evangelio. Dios pudo crear cualquier cosa para que su palabra sea predicada. Pero la Biblia dice que a Él no le plujo. Él no quiso hacerlo así. El método que Dios eligió para que se predique su palabra, dice la Biblia, fue la locura de la predicación. Lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Dios pudo abrir el cielo y presentarse Él mismo ante toda la humanidad y decirle, yo soy el que soy, y hablar lo que Él quisiera. Pero a Él le plujo que el evangelio fuera predicado y que la salvación llegara a los hombres a través de la predicación. ¿Por qué? No me pregunte, que yo no sé. Pero ahí en ese texto dice que la locura del evangelio, en el verso 18, para nosotros los que hemos sido salvos es poder de Dios. Y la palabra que se usa ahí en ese versículo, en el idioma griego, significa dinamis o dunamos. Y mira lo que significa esa palabra, para que usted vea el peso que le da al versículo completo. Esa palabra significa poder o fuerza. Y hay otra que se pronuncia exousia, que dice que es potestad y derecho delegado con el poder necesario para ponerlo en práctica. Y lo que está diciendo es que a todo el que recibe el evangelio se le ha dado el derecho legal, se le ha dado la capacidad de hacer uso del evangelio, de lo que hay en la palabra y de poder ponerlo en práctica. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que a todo el que cree en la palabra de Dios se le dio la potestad, el permiso, como usted lo quiera llamar, para que usted crea y practique y viva todo lo que está en la palabra de Dios. Todo lo que está ahí, tenemos derecho legal. Aleluya. Yo quiero que pasemos, que ahí es donde ya nos vamos a quedar lo que queda del mensaje. Abra su Biblia en Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Y yo sé, Marcos, sí, mi tocayo, 4. Y vamos a ir leyendo. Voy a leer unos cuantos versos. Y como siempre me paro en el camino y yo le aviso. Sí, Marcos 4. Del 1 en adelante vamos a leer. Yo le aviso cuando vamos a brincar. Si quiere, se pueden quedar sentados, pues vamos a leer, nos vamos a parar. Te puede quedar así hasta que quiera. Pero dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Quien estaba hablando ahí era Jesús. Oíd, le dice Jesús, he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar.
Y al sembrar, aconteció que una parte cayó, ¿dónde? Junto al camino. Y vinieron, ¿quiénes? Las aves del cielo y la comieron. Y póngale atención a lo que está pasando. Jesús está dando una parábola, pero él está describiendo diferentes escenarios de cosas que acontecen, que lo vamos a explicar más adelante. Pero tenga eso en mente. Dice que el sembrador, el primer versículo, sembró la semilla y cayó, ¿no?, entre una tierra, y las aves la cogieron. Mira lo que sigue diciendo. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo quiero que usted repita eso conmigo. Te diga, una parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y yo quiero que brinquemos de ahí al versículo 14, del 9 al 14. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y Jesús comienza a explicarle la parábola. Ellos le dicen, maestro, pero explícanos qué tú quieres decir con eso. Entonces aquí usted va a ver a Jesús diciendo literalmente lo que significa esa parábola. Ahí no se necesita mucha interpretación ni palabras en griego. Usted lo va a ver literal lo que dice la palabra de Dios. Jesús les dice a los discípulos, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Déjalo ahí, Luis, por favor. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, ¿viene quién? Satanás. ¿Y qué más? ¿Y qué hace? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y páralo ahí que vamos a desglosar eso un poquito. Jesús le está diciendo a sus discípulos, y recuerde que estamos hablando, el tema de hoy es por causa de la cruz. El privilegio de nosotros poder escuchar la palabra de Dios es única y exclusivamente por causa de la cruz de Cristo. Y Jesús, hablando con sus discípulos, les dice a ellos, el sembrador es el que siembra la palabra. Y lo primero que Jesús comienza a hacer es a delegar responsabilidades. Escuche bien, Jesús comienza a decir, el que siembra la palabra, ese es el sembrador, que son las personas que predican la palabra de Dios, que hablan la palabra de Dios. Y con los primeros que Jesús comienza es con ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús comienza a decir que el que habla la palabra de Dios tiene que saber qué va a hablar. Tiene que saber qué va a salir de su boca. Yo no puedo venir ni pretender pararme aquí delante de usted, hablarle o agregarle a la palabra de Dios o a decirle que la palabra dice algo que no dice. Porque yo voy a tener mi consecuencia. Todo lo que la Biblia dice, no se hagan muchos de vosotros maestros, porque hay mayor responsabilidad para los que estamos en una posición, ¿verdad?, donde tenemos que enseñar a otras personas. El compromiso nada más no es suyo. Jesús comienza desde arriba y nos dice a los que somos sembradores y a ustedes que en algún momento quizás también van a poder sembrar la palabra en otras personas. Jesús dice, primero, tengan cuidado ustedes y tienen que ver cuál va a ser la semilla, la palabra que ustedes le van a sembrar a las personas que los escuchan. Comenzando por ahí.
Luego Jesús les dice, el sembrador es el que siembra la semilla y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces ya Jesús terminó la primera parte con lo que predican. Y ahora pasa a los que son tierra, que es a la multitud que estaba ahí y a todos nosotros. Porque hoy yo estoy predicando, pero el domingo próximo yo estoy ahí sentado escuchando. Y alguien me está sembrando la palabra a mí también. Y Jesús comienza a decirles, ustedes tienen que estar apercibidos, ustedes tienen que estar alertas, ustedes tienen que abrir sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque como yo les decía ahorita, la presencia de Dios no llega a un lugar solamente por llegar, siempre llega por alguna razón. Y aunque usted lo vea, aunque usted no lo vea, donde está la presencia de Dios, pasan cosas espirituales. Usted se va de aquí ahorita, nos vamos, y a usted probablemente se le olvida la palabra. Ya usted cuando salimos de aquí, usted no se acuerda, o yo no me acuerdo quizás, cuál fue el mensaje que se predicó. Pero yo quiero decirle, eso no es fortuito. No es usted que tiene mala memoria. No es que usted no tiene la capacidad de retener. La Biblia dice que es que cuando la palabra se siembra, en primer lugar, el diablo tiene la misión de tratar de sacar esa palabra de su corazón. Ay, 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 tan serio. Usted va a ver por qué. El enemigo no quiere que la semilla, la palabra de Dios, dé fruto en nuestras vidas. El diablo no quiere que nosotros le pongamos atención a la palabra de Dios. El diablo, ¿usted cree que el diablo quisiera que nosotros estuviéramos aquí hablando de esta cosa, de la palabra de Dios? No, el diablo quisiera que estuviéramos aquí desacatados, pero feo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque nosotros nos estamos alimentando, nos estamos nutriendo para alinear nuestra vida, enderezarlas conforme a la voluntad de Dios. Usted sabe los paris que se han cancelado después que yo me convertí a Jesucristo. Pues en mi colegio, en mi curso, Ronald estaba en mi colegio. Yo era líder de mi curso. Y todos los malos coros que se hacían en mi curso, yo era el cabecilla de todo eso. Usted sabe las fiestas que se le cancelaron al diablo. Usted sabe los problemas que el diablo no ha podido desarrollar a través de cada uno de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros, cuando se siembra la palabra, eso produce un efecto. Y el enemigo es intencional. Y siempre, pues el tipo no se cansa, es persistente, constantemente está tratando de sacar de nuestros corazones lo que Dios nos siembra. Y yo no sé si yo estoy hablando con alguien en este día que pueda ponerse en una posición de violencia. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien que pudiera decir, diablo, hasta hoy se te acabó el juego conmigo. Hasta hoy se te acabó el que tú vas a sacar la semilla que se siembra en mi corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque al único que le conviene que esa semilla se siembre y que se quede en mi corazón es a mí. Es a usted. Usted está aquí. Y esto es algo individual. Yo no puedo velar por que la semilla en mis hijos dé fruto, ni que porque la semilla en mi esposa dé fruto. Eso es algo que cada tierra, cada persona tiene que ponerse en la brecha y decirle, diablo, esa palabra que a mí se me está sembrando, tú no me la vas a quitar. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero tú no me la vas a quitar. Y aquí hay que ponerse violentos. Violentos.
Aleluya. El próximo versículo dice, aleluya. Y así mismo, dice, estos son así mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, en el momento la reciben, ¿cómo dice? Con gozo. Y en alguno de esos renglones, en alguna de esas categorías caemos todos nosotros y a todos nos pasa. Hay una semana que estamos medio flojos, hay otra semana que estamos más contentos, hay otra semana que estamos así, a todos nos pasa, pero nosotros tenemos que estar apercibidos. Y dice que los que cayeron en pedregales, es el verso, se me fue, el 16. El 16, dale el 16, perdón, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oyen la palabra, en el momento la reciben con gozo. Esos son los que cuando estamos en la iglesia, estamos diciendo mucho amén, gloria a Dios, y brincamos, que eso no tiene nada de malo. Usted puede hacer lo que usted quiera, brinque, goce, libre, salte, lo que usted quiera. Pero eso no es suficiente. Recibir la palabra y que brinquemos y gozamos y aleluya y gloria a Dios, eso no es suficiente. Mira lo que dice el 17. Aleluya. Dice, pero no tenían raíz en sí, sino que son de corta duración. Déjelo ahí. Usted sabe lo que es una raíz y no hay que dar una clase de eso. Una raíz es lo que sostiene un árbol. Una raíz es lo que permite que un árbol, sin importar lo grande que sea, ese árbol va a poder resistir los vientos dependiendo de la profundidad de sus raíces. A veces usted ve esa mata, esos árboles que suben a 50 pies de altura y así de grande y fuerte. La raíz tiene que ser 7 veces más grande que el árbol para poder sustentarlos. Y Jesús está diciéndole a sus oyentes, muchos de los que reciben la palabra con gozo, de los que la reciben con alegría, esa palabra el diablo se la quita porque no tienen profundidad en Dios. ¿Y cómo puede una persona tener profundidad en Dios? Pues cuando viene a ver, usted está pensando que hay que enterrarse, abrir un hoyo. No, no está hablando de eso. Para tener profundidad en Dios hay que tener una vida consagrada al Señor. Y no estamos diciendo que somos perfectos ni nada de eso, que ustedes saben que no andamos vendiendo sueños. No somos perfectos, pero hay que tener una vida consistente. Hay que tener una vida tratando de día en día de hacer las cosas que Dios quiere que uno haga. De leer la palabra, de estudiar la palabra, de escudriñar, de orar, de adorar. Y según el tiempo a uno le va pasando, las raíces se van cimentando y se van fortaleciendo. Y mientras más le pasan los años a uno en el evangelio, uno está supuesto a ir haciéndose más fuerte, no más débil. Ay, Dios mío. No puede ser que yo tengo 15 años en el evangelio o 20 y que yo todavía esté tan débil como cuando yo estaba iniciando. Hay un fallo en la vida mía. El apóstol Pablo un día peleando con los Gálatas le decía, ustedes han comenzado, ¿verdad? Como niños, van comenzado como espirituales, pero ustedes van a terminar como gente carnales. Le decía, porque los niños tienen su momento y piensan como niños, pero usted no puede pasarse la vida entera siendo adulto y pensando todavía como niño. Espiritualmente nosotros comenzamos como niños. No importa que usted tenga 200 años, cuando usted se acerca al Señor, todos comenzamos desde cero, como niños. Y tenemos necesidad de que se nos enseñe, que se nos forme, que se nos guíe, que se nos eduque, ¿verdad?
pero no me diga que ya no han pasado 10, 15, 20, 30 años y todavía seguimos con la misma mentalidad. Y el apóstol Pablo que está escribiendo, perdón, Jesús que está hablando en este pasaje, le está diciendo a sus oyentes y nos dice a nosotros, oigan, tenemos que echar raíces y raíces profundas, pero para eso hay que ser intencional. Eso no pasa con usted venir a la iglesia los domingos. Eso no pasa con que usted venga y escuche un mensaje súper poderoso. Eso es un proceso de tiempo. Eso necesita perseverancia, consistencia, intención, voluntad. ¿Usted está aquí? Dele un aplauso al Señor, no se ponga tan serio. El próximo verso dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Deja ese versículo ahí. Y ahí habla de dos palabras que pudieran malinterpretarse y dice, muchos son engañados por las riquezas. Y usted quizás me pregunta, pero entonces si uno está en el evangelio no puede tener riqueza. Ahí no está hablando de eso. Ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo que cuando a uno se le siembra la palabra, cuando uno está escuchando la palabra de Dios, usted no puede dejar que nada de esta vida tome el primer lugar. Nada en su vida tome el lugar que le corresponde a Dios. ¿Y por qué habla de las riquezas? Porque ahí es donde muchos queremos poner toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas, todo nuestro enfoque, nuestro tiempo. Lo queremos poner en alcanzar riquezas. Y muchas veces el afán, como lo dice ahí, y el deseo, la codicia, no nos da el tiempo para nosotros hacer y ocuparnos de lo que es primero, que son las cosas de Dios. Y de nuevo le digo, ahí no está diciendo que sea un pecado hacer riqueza. Yo estoy trabajando para eso. Ojalá que Dios se ponga para uno, ¿verdad? Y lo bendiga a todos nosotros y nos dé abundancia en sobremanera. Eso no tiene nada de malo. Ahora, lo que no podemos dejar es que nada de eso tome el lugar que le corresponde a Dios. Gloria al Señor. Dice, pero el próximo, Luis, por favor. Ok, antes de llegar ahí, lo puede dejar en el 19. Cuando yo estaba meditando en este tema, me topé con varias cosas. ¿El sembrador quién es? El que siembra la palabra. El que habla la palabra de Dios. Habla de que el sembrador siembra una semilla. ¿Y qué es una semilla? En el plano natural. Es algo, ¿verdad? Una semilla que usted siembra en el suelo y esa semilla da fruto. ¿Sí o no? Pero la semilla, antes de que pueda comenzar a germinar y a dar frutos, la semilla tiene que estar muerta. La semilla tiene que estar muerta. Y la semilla tiene algo, la semilla natural tiene algo interesante. Y es que la semilla solamente da fruto conforme a su género. Usted nunca va a ver que una semilla, usted siembra limón y va a salir una mata de aguacate. La semilla solamente da fruto conforme al género de fruto que está en la semilla. Si es de mango, mango, china, etcétera. Pero la palabra de Dios es totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios
la que se siembra en nuestros corazones, no da un solo fruto. La palabra de Dios tiene capacidad de dar diversos frutos dependiendo la tierra en la que caiga. Yo no sé si usted me está entendiendo o no. La palabra de Dios puede dar un fruto en ti, puede dar un fruto en ti, pero puede dar otro fruto en otra persona. Y en cada uno de nosotros la palabra tiene la capacidad de dar frutos conforme a la voluntad de Dios. Y me impresionó algo, porque yo decía, ok, pero ¿por qué los levantamientos en contra de la semilla que se siembra? ¿Por qué se levanta el diablo para sacar la semilla de sus corazones? ¿Por qué los afanes nos impiden o pudieran ser una causa de que esa semilla no dé fruto? ¿Por qué razón está el otro escenario que la semilla cae en pedregales y porque no tenemos profundidad, raíces, la semilla no da el fruto que debería dar? Y usted sabe que es porque hay una parte que depende de Dios, pero hay una parte que depende de la tierra, que es usted. ¿Cómo así? ¿Cómo así, predicador? Explícame eso, varón. La palabra, dice la Biblia, que sale de la boca de Dios, está codificada, programada para que dé fruto hasta el 100 por 1. Ella da 3 medidas, a 30, a 60, pero está codificada para dar frutos a 100, al máximo. Pero depende de usted hasta dónde usted quiera que esa semilla dé fruto en su vida. La palabra de Dios tiene intención, tiene voluntad y tiene propósito. Dice la Biblia que la que sale de la boca de Dios no regresa a él vacía, sino que cumple el propósito para el cual Dios la envió. Y cada vez que Dios saca una palabra de su boca es para producir algo en nuestro interior. Pero independientemente de que la palabra tenga la capacidad de hacer que dé fruto en nuestros interiores, el fruto va a nacer, no depende de la palabra. El fruto, escuche bien, déjame tratar de decirlo bien. Para que la palabra dé fruto, no depende de la palabra en sí mismo, depende de usted. Depende de usted, depende de mí. ¿Qué nosotros vamos a hacer cuando recibimos la semilla? ¿Qué nosotros vamos a hacer con la palabra que nosotros recibimos aquí, domingo tras domingo, martes tras martes, semana tras semana? Usted tiene como tierra el derecho de dejar que Satanás la saque de su corazón. Usted tiene el derecho de dejar que los afanes de la vida no le dé el tiempo para usted sacar 10 minutos y orarle a su Padre Celestial. Usted tiene el derecho, escuche bien, usted tiene el derecho legal de no crear raíces en su vida. Usted tiene derecho de no fundamentar su vida cristiana. Usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera. Aleluya. No se ponga tan serio, no se ponga tan serio. No se ponga tan serio, que esto es de bendición. Y va a ser de bendición. Y usted va a ver que va a dar fruto. Y la palabra van a comenzar a dar frutos. ¿Usted sabe por qué? Porque a partir de hoy nosotros vamos a andar, como diría Melvin, moca. Nosotros no queremos que nadie nos haga cuento cuando se trata de la palabra de Dios. Nosotros vamos a comenzar a hacer nuestra diligencia para tratar de echar raíces, para tratar de fundamentar nuestra tierra. A usted como tierra le toca labrarla, le toca cuidarla, le toca rastrillarla, le toca echarle agua, le toca ponerle semilla.
vitaminas para que esa semillita que se está sembrando pueda dar fruto. Cuando uno no trabaja su tierra, esa tierra se vuelve seca, árida. Esa tierra se pone que ahí no se dan ni los capullos. Por ahí, ellos hay sitios donde usted va y usted ve que hay tierra seca el año entero, que ahí no se da nada. Yo no sé cuál será la razón porque no soy agricultor, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios no da fruto en nosotros, no es por la palabra, no es por el sembrador. Escuche bien, cuando la palabra de Dios no produce un efecto en mi vida, no es porque el pastor Luis cuando predica la predica mal, o no es porque, es porque yo como tierra no estoy haciendo mi trabajo para que esa semilla pueda dar fruto conforme a como Dios quiere que dé fruto. Y yo quiero cerrar, gloria al Señor. Yo quiero cerrar con esto. La Biblia dice que el último versículo, Luis, ponlo por el 20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Y estos son los que fueron, lo voy a leer de nuevo, los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y si usted se da cuenta, todos, las 4 primeras tierras, las 3 primeras y esos, los que fueron buena tierra, todos escucharon la misma palabra. Todos recibieron, se sembró la misma semilla. Todos tenían la posibilidad para dejar que la palabra diera fruto en ellos. Pero ahí está involucrado decisión de cada individuo. Ahí está involucrado, directamente involucrado, la decisión de cada uno de nosotros. Y dice, los que oyen la palabra y la reciben, esos fueron los que fueron sembrados en buena tierra, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y yo no sé si usted sabe, puede cerrar su Biblia, que ya vamos a terminar. Yo no sé si usted sabe, cada domingo que nosotros llegamos a este lugar, y le voy a hacer la invitación a todos, entren a la página de la iglesia, ya sea el Facebook o el YouTube. Entre semana, cuando usted pueda, escuche el mensaje. Usted no tiene que memorizarse lo que nosotros decimos, pues sabemos que es mucha información. Pero entre la semana, trabajando, manejando, escuche el mensaje. Sea intencional. Si lo puede escuchar en algún lugar que puede estar un ratito tranquilo, escriba, tome notas. Si usted cree que Dios lo bendijo, lo ministró con algo, apúntelo. Que lo que se escribe no se olvida. Y usted se va a dar cuenta cuando usted entre a la página de la iglesia. El pastor está ahí fajado el hombre. Fajado. Sí, yo. Sobao el pastor ahí. Pero si usted entra a la página de la iglesia, usted se va a dar cuenta. Escuche los mensajes. Y usted se va a dar cuenta, ¿sabe de qué? De que cada domingo aquí se predica palabra de Dios. Nosotros no andamos predicando porque no nos interesa. Cosas que usted quiere escuchar, diciéndole a la gente mentira para que vengan a traer un peso, diciéndole a la gente que Dios te va a dar casa y jipeta, si Él te lo va a dar, gloria a Dios, excelente, eso está bien y si nos lo da lo recibimos. Pero nosotros hablamos de la palabra de Dios para que pueda bendecir la vida suya.
para que podamos crecer espiritualmente. Y usted se va a dar cuenta que aquí se está sembrando buena semilla. Entonces eso le va a dar a usted y a mí la capacidad de usted autoanalizarse y decir, bueno, la semilla se ha estado sembrando, la palabra se ha estado hablando. Déjame ver qué fruto ha venido dando esa palabra en los 2 meses que yo tengo yendo a la iglesia, en el año que yo tengo a la iglesia. Y si todavía usted no ha comenzado a dar fruto, no tiene que sentirse mal, aunque sí, siéntase mal. Siéntase mal, pero todavía, ¿verdad? Siéntase mal, porque ya esa palabra debería estar dando fruto en su vida. Pero aún sintiéndose mal, dígale, Señor, ayúdame. Yo necesito que tú yo no sé cómo hacerlo, porque créame que aún a mí se me hace difícil muchas veces, ¿verdad? Poner cierta cosa en práctica, aprender, memorizar, captar, pero hay que ser consistentes. Y la semilla que se está sembrando, créamelo, o no me lo crea, dígale a Dios que lo ayude y permita que esa semilla dé fruto. Y usted va a experimentar lo que es capaz de hacer la palabra de Dios en la vida de un hombre o de una mujer. Usted va a ver el poder que tiene la palabra de Dios de hacer que en su vida comiencen a pasar cosas que usted nunca ha podido experimentar. Y lo más poderoso de todo es que la palabra tiene la capacidad para dar frutos en diferentes medidas. No es que la palabra está dando 100 en mí porque yo soy bonito, no, porque usted es feo, no. Usted tiene que trabajar para que la palabra dé fruto a un mayor nivel. Ya salió de la boca de Dios y está programada para dar fruto hasta 100. Usted decide si quiere que dé 30, que no está mal. Si usted se siente bien con 30, gloria a Dios. Pero si usted quiere ir un poquito más lejos, hay posibilidad para llegar a 60. Pues lo dice la Biblia. Y si usted no se siente conforme, la palabra tiene la capacidad para llevarnos a dar hasta 100. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies. Y yo no sé usted, pero yo quiero que la palabra en mi vida, yo quiero el 100 de Dios. Yo no quiero a Dios a medias en mi vida. Yo lo quiero al 100. Gloria a Dios.